En primer lugar, quiero agradecer la participación del senador Solanas, que me parece que ha puesto arriba de la mesa un tema que es crucial, digamos, la falta de debate de un modelo de país donde el transporte es un tema fundamental, sobre todo por la extensión y por la necesidad de recuperar economías regionales. Y en ese esquema estamos tratando esta ley que simplemente trata de una reorganización administrativa de lo que ya está vigente desde el año 2008 y a la que se llega, me parece, por algunas cosas que han complementado los problemas de las concesiones de la década del 90, como han sido los lamentables accidentes que aquí ya se han mencionado. La historia del ferrocarril con la Argentina, aquí somos representantes de distintas provincias. Cada uno tiene una particular historia con el ferrocarril, desde Norma Morandini con su padre ferroviario, Solana con Scalabrini o la gente que está vinculada al ramal mesopotámico, como mencionó el senador preopinante. Tiene que ver con el desarrollo del país. Sin ir más lejos, mi ciudad en el año 1884 no llega el ferrocarril al puerto de Bahía Blanca, puerto más de aguas profundas, más importante del país, concesionado a los ingleses en este modelo extractivo de riquezas. Tenía poco más de 7.000 habitantes en 1914, donde las grandes inversiones en el ferrocarril estaban hechas. Mi ciudad tenía 75.000 habitantes. De manera que se convirtió en una referencia importante en toda la región aún hoy. Pero el dato es que el ferrocarril es parte del transporte. Acá todos hablamos de nuestras historias pasadas, todos nos reivindicamos del movimiento nacionales, tanto los que iniciamos nuestra carrera en el radicalismo como en el peronismo, pero acá no está Menem, que si estuviera capaz que dice que es peronista también, ¿no? La realidad es que este neoliberalismo de los 90 impactó de una manera notable en este país e hizo que lo que no pudo hacer el proceso en lo económico se realizara ahí. El ferrocarril es parte de eso. La privatización, ¿no?, del gas y del petróleo es parte de eso. Bueno, y hoy estamos en un proceso, me parece, intentando recuperar algunas de las, con viejas premisas, algunas cosas que han cambiado. Hace 25 años casi no existía el contenedor. Yo soy de una ciudad portuaria, trabajé antes de estar de secretario de Obras Públicas en la Comuna, en el año 82, en el proceso de profundización del puerto de Bahía Blanca y el de Quequén. Y el contenedor casi no tenía todavía vigencia y hoy es un tema central, digamos, el tema del multimodal. Tiene que ver con la economía mundial de una manera notable y cada vez más incrementada. El ferrocarril en ese momento todavía no contemplaba esto. Y por eso digo que el ferrocarril es parte de un sistema que debió ser incluido en el debate. Por eso me llama la atención que este gobierno, que viene a hablar de transporte alrededor del ferrocarril, como si todo pasara por el ferrocarril, que sí es muy importante, pero no está articulado, nos tenga a nosotros con que los ferrocarriles que estaban en el Ministerio de Infraestructura lo han pasado al Ministerio del Interior. De momento no ha pasado nunca en la historia del país. El Ministerio Político se hace cargo de los ferrocarriles. Ministro Randazzo, ante el fracaso y la ineficiencia de otros sectores, se hace cargo con responsabilidad de tomar el tema del ferrocarril. Pero ahora con lo del multimodal, a esto viene, nos encontramos que el Gobierno Nacional le pasa los puertos y la AGP al Ministerio de Economía. Entonces, ¿quién articula un sistema de transporte si no hay
unificado, un diseño alrededor de una sola cabeza que permita una estrategia de política pública, no de política partidaria, circunstancial de un gobierno, sino convencimiento de que la política de transporte, como la de educación, es una política que tiene que contemplar también lo que piensa la oposición, porque todos tenemos que aportar y todos defendemos intereses regionales particulares, por eso estamos en esta Cámara. Entonces yo no puedo acompañar el proyecto, porque nosotros tenemos un proyecto alternativo de empresa del Estado, pero no porque estemos en contra del concepto de recuperar el ferrocarril. En primer lugar, lo que digo, y por eso reivindico al senador Solana, que hay que poner arriba de la mesa un debate mucho más amplio que esto circunstancial de lo que estamos tratando hoy. Una ley que la verdad que cuando uno mira el artículo 1 y lo que dice es realmente notable, ¿no? Porque habla, como dijo la senadora Morandini, declárase de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de ferrocarriles de pasajeros y carga. Digamos, a ver, hablar de recuperar el ferrocarril es como hablar de la felicidad. ¿Quién puede estar en contra? Nadie puede estar en contra. Pero hablar de la política, estamos hablando particularmente de un gobierno, ¿no? Porque esta política es parcial, la han diseñado sin debate y sin consulta. Entonces me parece que, digamos, hasta en esta redacción arrancamos con esta ley que, a mi entender, y como dijo algún otro senador, es casi inocua y reitera o deja abierta una serie de cosas que voy a pasar a enumerar y que a nosotros nos preocupan. Yo creo, y entre lo que voy a mencionar hay distintas consideraciones, que esta ley mantiene vigente los contratos de carga, que son los más importantes, porque los de pasajero, la verdad que no son rentables, son de efecto mucho más social que otra cosa. Deja vigente los 3 contratos de concesiones más importantes o vigentes, que son los grandes benefactores de cambiar de ministro para que nada cambie. Nadie se hace cargo de los incumplimientos, nadie se hace cargo de las auditorías de estos incumplimientos, y creo que de esta manera nosotros estamos blanqueando una situación que, a nuestro entender, no debe ser aceptada. Ayer yo lo escuchaba al ministro Randazzo, con el que me une un viejo conocimiento, tenemos una relación personal de hace muchos años, cuando decía que se había comprado 1.200 vagones, los cuales se habían entregado 800 a China. Hay también unos repuestos, me parece, por lo que vi en algún decreto oficial de compra de repuestos necesarios previsionales, por las dudas, si hubiera alguna reparación que hacer, del orden de los 89 millones de dólares. Le pregunté cuántos kilómetros de vía estaban reparando, me dijo, bueno, me hizo todo un diseño de los distintos sectores que estaban trabajando. Parecía ser más que la reactivación estratégica de distintos ramales, digamos, la reparación de algunos sectores en general. Y yo digo, pero si esta reactivación que ha encarado el ministro Randazzo, digo, por necesidad de ser un ministro ejecutivo, la está haciendo sin esta ley, digo, ¿cuál es el sentido de esta ley? Si no es exclusivamente un sentido de darle un marco de epopeya a una situación que no es tal y que de ninguna manera inicia ninguna historia nueva. Esto es poner los papeles en orden de lo que se puso en vigencia en el año 2008, a mi entender.
Y hay una serie de cosas que quiero puntualizar porque particularmente nosotros no podemos aceptar. En primer lugar, en el artículo 3 dice que va a articular el tema de los diseños de los multimodales. Bueno, digamos, ya lo mencioné antes, digo, si ponen AGP y puerto en un lado y ferrocarriles en el ministerio, y infraestructura debe tener otra cosa, vinculada al transporte por rutas. La verdad, no, me parece que esta no es la herramienta adecuada para hacer un diseño de una política de transporte. En segundo lugar, mantiene el Belgrano Carga como una sociedad anónima. Ya se dijo acá y lo volvemos a reiterar, el Belgrano Sociedad Anónima, aunque sean todo estatal, habilita para una serie de circunstancias que evita licitaciones, hay compras directas, bueno, habilita una serie de situaciones similares a la de YPF, ya se mencionó. Con YPF no sabemos no solamente los contratos de Chevron, no sabemos cuáles son los costos portuarios de un gas que le delegan para comprar que antes compraba en ARSA. Bueno, esta delegación sin controles a una empresa adentro de la empresa del Estado que estamos de alguna manera poniendo en vigencia, me parece que no puede ser. El segundo tema o el tercer tema es que aquí está controlado por un organismo del Estado que depende del Ministerio, que es el que lo pone en vigencia, y que las consecuencias son similares o las condiciones son similares a lo que hoy la CNRT. Nosotros en eso, ya se ha dicho reiteradamente a través del senador Solana, estamos y algunos otros miembros absolutamente en contra. Yo quiero dejar en claro lo del ferrocarril Belgrano Logística Sociedad Anónima, porque en el artículo 10 del decreto 66 del año pasado, del 13, dice: Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima se regirá por las normas y principios del derecho privado, por lo que no serán aplicables las disposiciones de la Ley 19.549 de procedimientos administrativos y de contrataciones del Estado y sus modificatorias, de la Ley 13.064 de Obras Públicas y sus modificatorias, ni en general normas o principios de derecho administrativo, sin perjuicio de los controles que resulten aplicables por el imperio de la Ley 24.156 de la Administración Financiera y de los sistemas de control público nacional y modificatoria. De manera que queda claro que es un cheque en blanco para que por allí pasen cosas que nosotros creemos que si queremos reivindicar al ferrocarril, y yo siempre he sido los convencidos de que las empresas del Estado que funcionan mal hay que mejorarlas, que hay que hacer estrategias a mediano plazo de capacitación y no regalarla como pasó, y ahora estatizarla, entre comillas, en situaciones de dudosa posibilidad de controles, como ha pasado con YPF y como pasó con Aerolínea y como está pasando o podría pasar con esto. De manera que nosotros estamos absolutamente en contra de la característica de empresa. Sin perjuicio de eso, creemos que tiene que haber una empresa de Estado y nosotros hemos planteado un proyecto alternativo para dejar constancia. Sabemos que esto no se va a tratar, hubiéramos querido debatirlo para ver si no podíamos buscar una mejora legislativa a esto. Entonces, nosotros hicimos una empresa del Estado. En primer lugar, creamos una empresa estatal con todas las facultades de una empresa estatal. Terminar con las concesiones, que el Estado se haga cargo claramente de todo lo que le corresponde a una empresa estatal, que tenga un organismo de control vinculado, autárquico, no vinculado a ningún ministerio, sino autárquico, que pueda controlar tanto a la empresa como el subsidio del Estado, que aquí se ha hablado que han sido realmente un lugar oscuro de estos años. Y por otro lado, digamos, planteamos la necesidad de un organismo donde participen usuarios que permitan tener un seguimiento de la prestación del servicio.
Porque nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos, se lo comentaba al ministro Randazzo, que lo conoce bien, tenemos ferrocarril en la provincia de Buenos Aires. En el año 92, el gobernador Duhalde en ese momento se hace cargo de que siguiera habiendo ferrocarril de pasajeros. La verdad es que el servicio no es malo, es pésimo. En el año 2007, el gobernador Solá firmó un decreto que hablamos ayer, donde tenía que pasar estos ferrocarriles al Estado Nacional. Y mientras tanto, mientras se hacía esta transferencia, el Estado Nacional iba a colaborar con los necesarios recursos para que mejorara la prestación. Ahora, el problema es que no ha pasado de vuelta el ferrocarril de la provincia de Buenos Aires a la Nación. Y no pasó porque cuando de la Nación pasó a la provincia, no hubo inventario. Entonces ahora no saben que hay que pasar para el otro lado porque tampoco tiene inventario lo actual. Entonces, disparate como lo que menciona en alguna manera el senador Solana en su alocución, es notable, ¿no? Porque digo, en mi ciudad hay unos talleres de reparación que hace poquito tiempo se robaron el motor de una locomotora, digamos. Es complicado afanarse un motor de una locomotora. Bueno, esta desidia, esta mala gestión, no ha sido reivindicada por nadie y tenemos un déficit con la ciudadanía notable que no queremos que a través de una nueva empresa se genere una esperanza que después retome los viejos vicios y no tengamos la posibilidad de tener un ferrocarril en el mediano y largo plazo como el que este país, estas regiones merecen. Las provincias en esta ley que se va a aprobar hoy, de la mayoría, no tienen ninguna participación ni de las provincias ni de los municipios en el diseño de una política pública, no está puesto en ningún lado. Y me parece que es un tema fundamental para integrar la posibilidad de una representación clara que permita que el federalismo esté vigente y que más allá de las tarifas, digamos, las provincias tengan allí la posibilidad de plantear sus necesidades y que esas necesidades puedan generar o no diferencias tarifarias. Por eso nosotros hemos planteado con nuestro dictamen una empresa del Estado que termine con las concesiones, que tenga autarquías en los controles y que tenga participación de los usuarios en el funcionamiento de la nueva empresa estatal. No es ninguna novedad. Aquí, desde el año 2000, en diputado, en senador, ha habido proyectos de empresas estatales. Por eso hubiera sido saludable que ya que están en funcionamiento la decisión política de reformar el ferrocarril y darle vigencia, un gobierno que está terminando su ciclo hubiera llamado a la participación para diseñar un modelo de ferrocarril que nos involucre, que nos comprometa a todos, porque todos tenemos historias. Yo me crié en una pequeña estación rural que se llama San Román, una parada del ferrocarril, de las cuales hay cientos en la provincia de Buenos Aires, porque los ferrocarriles de vapor tenían que tener una parada cada 20 o 30 kilómetros por el tema del agua. Y esas pequeñas estaciones rurales eran núcleos o centros de logística del transporte importante, porque allí la producción se llevaba ahí y el ferrocarril lo llevaba adentro. El 80% de esas estaciones desaparecieron de la provincia de Buenos Aires en estos últimos 20 años. Y después de 20 años, el diseño, algunos se tendrá que hacer cargo, de este modelo de concesión, ha hecho que los ferrocarriles argentinos lleven menos del 5% de la carga que va a los puertos. De manera que el responsable de los fracasos hay que asumirlos y que hay que dar, me parece, participación a los sectores de la oposición para un debate mucho más serio, no tan de apuro, porque en definitiva lo que se está haciendo no necesita esta ley y esta ley tiene más de marketing de campaña que de efectivo base para una política de transporte mejor.
Quedé a la ¿Se había espera. dormido? No, porque estoy esperando digo, que venga usted a presidir ahora antes de darle la palabra al senador Rodríguez Sá. no me toca a mí, yo no soy autoridad de Cámara, presidente. No es ¿Quiere que lo otra imite? Perdóneme, Si entendí quiere que le era juro. usted, no juez. No, soy distinto, juez. Que era usted, Tengo un no poco más de pelo el y senador juez. era el senador juez.